Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña revisión de un artículo que trata al respecto de las neoplasias mucinosas apendiculares de bajo grado, que es el tema que nos compete y cómo esta se relaciona con las metástasis hacia los tumores del ovario, principalmente hacia los tumores ováricos del lado derecho. La siguiente, por favor. Bueno, los tumores metastásicos al ovario usualmente son neoplasias de difícil diagnóstico debido a que muy pocas veces se tiene la correlación clínica por el hecho de se presentan principalmente como neoplasias de gran tamaño y que únicamente están afectando al ovario. Entonces, lo que se llega a pensar es que son neoplasias originadas del ovario y muy pocas veces se puede llegar a pensar que son neoplasias que constituyen metástasis de algún órgano hacia el ovario. Hay múltiples vías de diseminación, como en todos los lugares, principalmente la vía hematógena, la vía linfática y la tercera que es por continuidad, y numerosamente se presentan como tumores bilaterales, a excepción de las neoplasias apendiculares que generalmente afectan un ovario y en este caso pues es el del lado derecho, principalmente por su localización. La siguiente. Las neoplasias mucinosas apendiculares tienen una clasificación confusa. Usualmente se clasificaban como neoplasias mucinosas de bajo grado y de alto grado. La OMS introdujo este término y ahora se ha llegado a clasificar como en grado 1, grado 2 o grado 3, o pobremente diferenciada, moderadamente diferenciada o bien diferenciada. Por eso se dice que es una clasificación confusa. La más utilizada es la neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado y de alto grado, es decir, un sistema binario. Las neoplasias mucinosas se acompañan con ese término que es clínico, que es el pseudomixoma peritonei, que no es nada más que la acumulación macroscópicamente evidente de moco dentro de la cavidad abdominal y que afecta la superficie serosa de múltiples órganos. El término, este es un término clínico y el término patológico es la adenomycinosis peritoneal diseminada, como previamente se había explicado en la ponencia. Son neoplasias ováricas mucinosas con comportamiento variado porque unas pueden tener un pronóstico muy bueno a largo plazo y otras pueden llegar a tener múltiples recidivas o incluso pueden causar la muerte en etapas tempranas. Como les había mencionado previamente, el sistema de clasificación es un sistema confuso. La Organización Mundial de la Salud utiliza un sistema binario en bajo y alto grado, haciendo uso de características arquitecturales, características citológicas, la presencia o no de células en anillo de sello y por último la presencia o el número de mitosis que nosotros encontremos en la neoplasia. Posteriormente, la sociedad, hubo una reunión de ginecólogos y expertos en las superficies peritoneales que clasificó en la misma sistema binario, pero expandió los criterios diagnósticos. Y por último, la AJCC utiliza un sistema de 3 niveles, el grado 1, grado 2 o grado 3, que no está de todo muy utilizado. El que se sigue utilizando es el sistema de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el sistema binario. La siguiente, por favor. Para clasificar una neoplasia mucinosa appendicular como bajo grado, esta se caracteriza por tener unas características citológicas, como su nombre lo dice, de bajo grado, es decir, son células bien diferenciadas, tienen núcleos ligeramente hipercromáticos, ligeramente alargados, pueden haber presencia de nucleolos poco aparentes. La cantidad de mitosis tiene que ser baja, es decir, es un epitelio que está sumamente bien diferenciado. También se caracterizan estas neoplasias porque hay una pérdida de la lámina propia y de la muscular y mucosa a nivel del apéndice. Puede haber una fibrosis de la submucosa, es decir, hay una alteración de toda la arquitectura normal del apéndice. El patrón de crecimiento va a ser un patrón de crecimiento empujante y no infiltrante. Puede haber también mucina acelular que se encuentra disecando o expandiendo toda la pared, y una característica muy principal es que podemos encontrar epitelio mucinoso neoplásico dentro de la pared apendicular. Esto es muy importante debido a que la presencia de este epitelio fuera de la pared del apéndice está relacionado con un mayor riesgo de recurrencia de estas neoplasias. La siguiente.
Macroscópicamente, como hemos visto en la presentación, la apéndice secal se presenta dilatada y es importante describir macroscópicamente dónde se encuentra localizado el tumor, es decir, se encuentra en la punta, en el tercio medio, en la base, si se encuentra toda la apéndice afectada, a qué distancia del margen de resección se encuentra la neoplasia, si encontramos o no depósitos de mucina en la serosa, si macroscópicamente nosotros encontramos zonas de perforación y la presencia o no de áreas sólidas que va relacionado con neoplasias malignas como un adenocarcinoma de la apéndice secal. La siguiente, por favor. Aquí vemos imágenes que presentaba el artículo y vemos en la imagen de la izquierda superior cómo hay un cambio circunferencial en el epitelio. Es un epitelio columnar mucosecretante, como se está señalando en la flecha, y la imagen de abajo muestra el patrón de crecimiento empujante, cómo hay una alteración también en la arquitectura de toda la pared apendicular. Vemos que no hay pérdida de los folículos o de los agregados linfoides que normalmente podemos encontrar en la submucosa y cómo hay una fibrosis en todo el espesor de la pared. La siguiente. El epitelio puede tener tres tipos de patrones de crecimiento. Puede tener un patrón de crecimiento velloso, se llama así por este patrón, valga la redundancia, que simulan dedos que están creciendo hacia la luz del apéndice. Puede tener un patrón de crecimiento ondulante, es decir, como olas. Y el tercer patrón es un patrón de crecimiento plano, es decir, que no, debido a que la apéndice se encuentra sumamente dilatada, el epitelio se va aplanando, pero aquí lo importante también de ver es cómo toda la pared de la apéndice está siendo sustituida por ese tejido fibroso y cómo hay una pérdida de las estructuras normales que encontramos en la apéndice secal. La siguiente. Aquí vemos el patrón de crecimiento empujante en la apéndice, cómo hay una alteración de la arquitectura por la fibrosis transmural y cómo este patrón empujante puede llegar a ser tan severo que puede llegar a provocar la ruptura completa de la pared apendicular con el depósito de esta mucina fuera de la superficie de la pared, es decir, ya se encuentra en la serosa. Y esto, como les mencionaba previamente y posteriormente veremos, está relacionado con el mayor riesgo de recidivas o de recurrencia de estas neoplasias. La siguiente. Como les había mencionado y también el doctor Colorado les había mencionado previamente, estos depósitos de mucina generalmente van asociados a la presencia de infiltrado inflamatorio, a la proliferación de neovasos, como vemos en la imagen superior derecha, y algo importante, en la imagen inferior izquierda podemos observar encerrado en un círculo la presencia de epitelio neoplásico dentro de estos lagos de mucina. ¿Por qué es importante reportar estos fragmentos de epitelio que nosotros encontremos dentro de los lagos de mucina? Porque se ha comprobado que la presencia de epitelio aumenta el riesgo de recidivas desde un 3% cuando únicamente hay presencia de mucina celular hasta un 36% cuando ya encontramos depósitos de epitelio dentro de estos lagos de mucina. La siguiente. Siempre debemos de tener cuidado y tener en cuenta diferentes imitadores que pueden simularnos neoplasias mucinosas apeniculares de bajo grado. Primero tenemos los pólipos aserrados, que normalmente nosotros los encontramos en el colon. Estos se diferencian porque normalmente van asociados a mutaciones de Carras, al contrario de los pólipos colónicos que van asociados a mutaciones de BRAF. Hay una ausencia o presencia de displasia, pero se diferencian con las neoplasias mucinosas apeniculares porque hay una conservación de la arquitectura de la pared apendicular, es decir, va a haber una preservación de la mucosa y de la lámina propia del apéndice, lo cual es lo contrario con las neoplasias mucinosas apendiculares. Y estos pueden estar relacionados con la presencia o no de un adenocarcinoma cuando van asociados a displasias de alto grado. La siguiente. Aquí vemos la imagen, vemos como en la imagen izquierda hay una arquitectura de tipo velloso, un epitelio de tipo mucinoso, pero vemos como en la pared, en la submucosa, hay agregados linfoides, al contrario de una neoplasia
mucinosa apendicular de bajo grado, que hay una fibrosis transmural. Y en la imagen de la derecha podemos observar una imagen también de tipo velloso asociada a cambios displásicos de bajo grado, y vemos cómo hay todavía preservación de las estructuras normales de la pared apendicular. La siguiente. Luego, el siguiente indicador es la presencia de divertículos, que normalmente pueden asociarse a ruptura. Normalmente los observamos en muy bajo porcentaje, únicamente en el 3% de las apéndices que se estudian por una apendicitis aguda, y eso tiene un 30% de riesgo de romperse. Un divertículo no es nada más que la herniación de la capa mucosa a través de una debilidad de la capa muscular propia. La siguiente. Aquí podemos ver la imagen, como hay una pérdida o una protrusión del epitelio o de la capa mucosa hacia la pared apendicular debido a una debilidad en la capa muscular. Lo que la diferencia siempre es la presencia de estructuras normales como los folículos linfoides de la submucosa y la preservación de la capa muscular propia, lo cual debemos de evaluarlo con certeza. Si bien es cierto, no todas las neoplasias van a ser fácil de diagnosticar, es bien importante realizar cortes seriados e incluso meter cortes de toda la apéndice o estudiar toda la apéndice para evaluar y hacer la diferencia entre un divertículo y una neoplasia mucinosa apendicular. La siguiente. Luego también otro de los indicadores es una entidad que vemos nosotros muy frecuentemente, que es la endometriosis, y esta puede asociarse a metaplasia mucinosa a nivel del apéndice secal. Del 5 al 40% de las mujeres sufren de endometriosis, y el lugar principal donde podemos encontrar es el cono sigmoides, aunque también pues, se han descrito casos en el apéndice secal. Si bien es cierto, no es un diagnóstico que puede traer mucho problema diagnóstico, sí se pueden hacer uso de técnicas complementarias como la inmunistoquímica, y en esto podemos ocupar marcadores como receptores de estrógeno, receptores de progesterona, el CD10 que van a ser positivos en la zona de endometriosis, y el CDX2 y la citoqueratina 20 que van a ser positivos en las zonas de las metaplasias de tipo mucinosa o en este caso pues de tipo intestinal. La siguiente. Aquí vemos la imagen, como hay en la imagen de la izquierda es un corte histológico donde se puede observar la presencia de tejido endometrial dentro de la luz del apéndice. Vemos la presencia de estroma acompañado de glándulas de tipo endometrial. Y en la imagen de la derecha vemos las marcaciones de inmunistoquímica, el CDX2, que va a ser positivo en las zonas de la neoplasia que ha hecho una metaplasia intestinal, y el receptor de estrógeno que va a ser positivo en la zona de endometriosis sin la metaplasia. La siguiente, por favor. El estadiaje para estas neoplasias es una neoplasia que tiene muchos criterios de difícil aplicación. Por ejemplo, la presencia o la alteración de la arquitectura nos limita a dar un diagnóstico o un estadiaje del PTO1. ¿Por qué? Porque hay una alteración tanto de la submucosa como de la lámina propia y una fibrosis transmural. Por lo tanto, el PT1 no se puede aplicar en las neoplasias mucinosas apeliculares. Segundo, el patrón empujante como un divertículo que ya lo habíamos visto. Esto no se ha comprobado, o según los estudios a largo plazo, no se ha visto que tenga mayor riesgo de recurrencia. Por lo tanto, tampoco se puede aplicar el término de PT2. Y algo importante, la mucina celular fuera del apéndice, como les he explicado, siempre tiene riesgo de recurrencia. Al contrario de otros órganos, de encontrar únicamente moco no está asociado a recurrencia, en estas neoplasias apendiculares, únicamente con encontrar moco, se ha evidenciado que el 3% de las pacientes pueden tener recurrencia de estas neoplasias. La siguiente. Aquí, como vemos, se dice que hay una neoplasia in situ cuando puede afectar hasta la capa muscular propia. Ven, como les he explicado previamente, no hay PT1 ni PT2, sino que directamente se pasa al PT3, que es cuando la mucina o el epitelio neoplásico se extienden hacia la subserosa o hacia el mesoapéndice, sin envolver o sin comprometer estructuras viscerales peritoneales. El PT4A es cuando
Este se divide en depósitos acelulares y depósitos celulares. Y como pueden observar en criterios pronósticos, cuando hay depósitos acelulares, hay un riesgo de 3% de recurrencias peritoneales comparado con un 36% cuando se asocian a la presencia de epitelio dentro de estos lagos de mucina. La siguiente. Algo importante, que no todo depósito de mucina que observemos dentro de las superficies peritoneales va a estar asociado a recurrencia. Siempre recuerden que va a ir asociado a la presencia de infiltrado inflamatorio y neovascularización, así como una hiperplasia de células mesoteliales. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque esto es un artefacto al momento del corte. Si ustedes pueden observar, hay depósitos de mucina, pero no se acompaña de esta respuesta inflamatoria ni la neovascularización o la hiperplasia de células mesoteliales. Por lo tanto, eso se considera un artefacto al momento de corte. La siguiente. El pronóstico y el tratamiento. Una neoplasia in situ tiene una curación con una resección completa, y esto es importante, una búsqueda diligente del médico cirujano. Siempre necesitamos una información que sea completa, si ha encontrado depósitos de mucina, y mandar todo el estudio para nosotros hacer una búsqueda diligente también de todas las piezas que se mandan para ser estudiadas. No hay estudios con respecto a los pacientes que tienen depósitos mucinosos dentro de la capa subserosa o del mesoapéndice. Únicamente se le da un seguimiento largo, según mencionaba la literatura, hasta 10 años de seguimiento. Y los pacientes que ya tienen un T4, estos sí tienen un alto riesgo de recurrencia, y estos pacientes se benefician de una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. La siguiente. Luego tenemos la contraparte, que es la neoplasia mucinosa pendicular de alto grado, que estos rara vez van a estar limitados hacia el apéndice cecal. Tiene similares características a la neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado, es decir, hay una sustitución circunferencial del epitelio, hay una alteración en la arquitectura de la pared, pueden estar asociados a depósitos de mucina. Y algo importante, cuando nosotros encontramos estas características citológicas de alto grado, siempre debemos de introducir todo el apéndice a estudio y evaluar la presencia de un adenocarcinoma en todos los cortes. Y si nosotros vemos depósitos viscerales, siempre examinar completamente todas las muestras. Siguiente. Aquí vemos las mismas características, vemos hay una sustitución por un epitelio de tipo mucinoso, vemos una fibrosis de la pared, pero con la diferencia en que las características citológicas del epitelio es una característica citológica de alto grado. Vemos hipertromasia, vemos alteración en la relación núcleo-citoplasma, aumento en el número de mitosis, pseudoestratificación muy marcada, núcleos evidentes, es decir, características citológicas de malignidad o de alto grado. La siguiente. El curso clínico, a la diferencia de las neoplasias mucinosas apendiculares, es un curso agresivo, y la mayor parte de estas neoplasias son adenocarcinomas que no han tenido un muestreo adecuado según la literatura. El tratamiento de estos tumores es una apendicectomía con límites o con márgenes negativos, y se debe hacer un seguimiento a largo plazo. La siguiente. Y luego terminamos con el adenocarcinoma mucinoso, que este se diferencia porque el patrón de crecimiento ya no es un pujante, sino que es un patrón de crecimiento infiltrante, y puede ser de dos tipos, como glándulas irregulares que están infiltrando la pared apendicular, o como pequeños acúmulos de mucina dentro del cual nosotros vamos a encontrar células malignas. Las características nucleares son similares a las de la neoplasia mucinosa apendicular de alto grado, es decir, hipercromasia, alteración en la relación núcleo-citoplasma, núcleos evidentes, un gran número de mitosis anormales, y también la presencia de células en anillo de sello. En esto se hace una clasificación dependiendo del porcentaje. Si es menos del 50%, pues es un adenocarcinoma con células en anillo de sello, y si es más del 50%, es un adenocarcinoma de células en anillo de sello. El siguiente.
Y aquí es como se clasifican, pues se clasifican en grado 1, grado 2 o grado 3, que es lo mismo de decir bien, moderadamente o pobremente diferenciado. Vemos las características, el grado 1 es la característica citológica de bajo grado, el grado 2 son características citológicas de alto grado sin la presencia de células en anillo de sello, y el grado 3 es cuando las características citológicas son de alto grado con la presencia de células en anillo de sello. La siguiente. Aquí está como hay una apéndice que ha perdido totalmente su arquitectura por un adenocarcinoma mucinoso con la presencia de células en anillo de sello. La siguiente. El pronóstico y el tratamiento de los adenocarcinomas del apéndice cecal son tumores totalmente agresivos. Las metástasis son frecuentes. La mayor parte de las neoplasias o de los adenocarcinomas del apéndice cecal ya se encuentran en un estadio avanzado, es decir, con metástasis a órganos. La siguiente. Bueno, eso era lo que nosotros les traíamos como una pequeña revisión de un caso clínico junto con la revisión de una bibliografía o de un artículo relacionado al tema. Muchísimas gracias.